Es una obviedad que el tamaño de las empresas condiciona su productividad, su capacidad para internacionalizarse y, en definitiva, en una economía globalizada como la actual, altamente competitiva, condiciona incluso su propia supervivencia. En España tenemos ejemplos de sobra conocidos de empresas que se desenvuelven al máximo nivel mundial en muchos sectores: moda, finanzas, tecnología, ingeniería. ¿Pero es un número suficiente? ¿Cuál es nuestra situación respecto a los países de nuestro entorno? Bueno, pues para hablar de la importancia que el tamaño tiene en la empresa a la hora de internacionalizarse, hemos invitado hoy a Carlos Mira, presidente del programa Creciendo. Carlos, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y también nos acompaña Enrique Gómez, el director general de Tolsa, que es una multinacional española que exporta sus productos a 92 países. Enrique, bienvenido igualmente. Muchas gracias. En primer lugar, Carlos, me gustaría que nos pudiese situar con respecto al programa Creciendo. ¿Esto qué es? ¿En qué consiste? Pues Creciendo es un programa que nació hace 5 años ahora y que nació con el objetivo de ayudar a las empresas, dado que llamamos el middle market, porque no tenemos término en España para definirlo, que son empresas que ya no son medianas, que facturan más de 50 millones y que son realmente, como quizá hablaremos más tarde, las que mueven en mucha medida la aguja de nuestra economía. Y el objetivo que nos fijamos fue el seleccionar en estos 5 primeros años 100 empresas muy buenas de este middle market para, con estas empresas, identificar con ellas las claves para el crecimiento, acompañarlas en su crecimiento y que sirvieran también de referencia para las otras 3.000 y pico empresas que tenemos en el middle market español para que puedan beneficiarse del aprendizaje y de ver también cómo empresas de su tamaño están creciendo. Pues luego volveremos sobre el programa Creciendo para conocer más detalles. Pero Enrique, vosotros, ¿cuál es la relación que tenéis? ¿Vosotros qué empresa sois y qué relación tenéis con Creciendo? Bueno, nosotros participamos en el programa Creciendo desde el año 2017, más o menos la mitad de los años de vida que lleva Creciendo, ¿no? Y nuestra relación es porque nuestra empresa tiene un porcentaje de ventas muy alto en el exterior, un 95% de ventas son fuera de España, siendo una empresa española, 100%, pues nuestras ventas están sobre todo fuera de aquí, ¿no? Y bueno, pues entiendo, encajábamos con los parámetros de middle market y de el tipo de empresas que Creciendo entendían que tenían que estar en este club, ¿eh? Pues ahora igualmente vamos a compartir con vuestra experiencia ese aprendizaje, pero dejadme que os sitúe también con una serie de datos. Actualmente son 160.000 empresas las que hay en España que exportan bienes. De estas, 50.000 lo hacen de una manera regular, es decir, han mantenido la exportación durante 4 años consecutivos. Bien, pues solo 727 empresas representan el 63% del total de la facturación, unos 175.500 millones. 727 de 50.000. A ver, Carlos, en una primera lectura, ¿esto qué significa? ¿A ti qué te dicen estas cifras? Pues la primera, que el tamaño importa. Si además seguimos viendo estas cifras, probablemente nos encontraremos con que si a estas 727 empresas le sumamos unas 2.000 empresas más, llegaríamos casi al 80% de las exportaciones españolas de bienes y servicios. Y con estas casi 3.000 empresas, si nos referimos a las cifras que habías comentado antes, hay que sumar muchas decenas de miles para cubrir el 20% restante. Yo creo que la primera lectura que tenemos de estas cifras es que si conseguimos que haya más empresas más grandes en España, que sean buenas, que sean capaces de exportar e internacionalizarse, pues nuestra balanza de pagos mejoraría muchísimo y también nuestro tejido productivo sería muchísimo mejor. ¿Y por qué hay tantas empresas tan pequeñas? ¿Por qué las empresas, cuando se ponen en contraste con otras de los países del entorno europeo, por qué tenemos ese tamaño? Carlos, ¿qué es lo que nos lo impide? Bueno, quizá yo creo que tenemos que ver las cosas con un poco de perspectiva, porque ya son cosas positivas. Si miramos hace 20 años, a finales de los 90, en España teníamos realmente muy pocas grandes empresas, grandes corporaciones. En este momento vemos como normal que veamos empresas como Inditex, o como Telefónica, o como el Santander, o como Ferrovial, empresas que están en sus sectores posicionados como líderes mundiales y que hace 20 años pues, prácticamente no estaban en este panorama global. Si buscamos otro país de Europa en el que esto se haya dado, no encontraremos ninguno. Si vemos Francia, por ejemplo, en estos 20 años a lo mejor ha aparecido una nueva gran corporación.
Para mí esto es importante porque en España sí que somos capaces, y lo han demostrado todas estas empresas, de hacer grandes empresas que se convierten en líderes en sus sectores, ¿no? Por otro lado, como bien has dicho, tenemos muchísimas empresas pequeñas, que también es bueno, porque eso da dinamismo a la economía. Donde tenemos, yo creo que el déficit, el agujero, el problema, es en estas empresas de tamaño mediano que sean capaces de crecer. Y ahí es donde tenemos, yo creo, que poner el foco, el ver que hay empresas en este sector, en este segmento, que lo están haciendo muy bien, entender por qué lo hacen bien y que sirva para emular a las demás. Pero yo creo que en esencia es un problema quizá de falta de aspiración, de falta de ambición en sentido sano de algunas de estas empresas para crecer apalancándose mucho en el mundo global en el que vivimos, en la internacionalización. Porque, Enrique, te pregunto, para vosotros, el tamaño, pues un poco cuál es la interpretación que hacéis dentro de vuestra propia compañía. Entiendo que vosotros fuisteis en su día una pyme, ahora no lo sois tanto. Entonces, ¿cómo habéis interiorizado esta reflexión que ha hecho Carlos? Yo creo que, por un lado, claro que el tamaño es importante, pero no hay que frenarse pensando, como no tengo el tamaño, no puedo saltar al ruedo. Yo creo que esa parte de lanzarse que decía Carlos es muy importante, pero siempre con una vocación en el mercado en el que estás trabajando, ir con una clara vocación de tamaño y de ser los líderes. Nosotros, en nuestro caso, trabajamos en dos mundos muy distintos, pero en el mundo del consumo, que es una de nuestras patas fundamentales, fabricamos un producto muy específico, que es un producto para los animales domésticos, el cat litter. Con ese producto somos los líderes en Europa, con un 35% de cuota de mercado. Entonces, para ese tamaño relativo ser importante en el segmento en el que estás trabajando, a lo mejor ese segmento no es un segmento enorme, pero sí que seas un actor importante en dicho segmento, yo creo que es una clave, aspirar y tener una ventaja competitiva donde puedas tener un tamaño significativo en lo que estás trabajando, ¿no? Porque es muy difícil competir internacionalmente si tu tamaño va a ser muy pequeño en el sector en el que estás trabajando. O sea que hay que elegir, para mí, el espacio donde puedas tener ese tamaño porque tengas una ventaja competitiva. Y ser muy ambiciosos, esa ambición que decía Carlos, ese tema de actitud yo creo que es muy importante. Hay que quitarse muchos frenos mentales, eso es lo primero, ¿eh? Es una cuestión de actitud, pero también de análisis, porque, Carlos, entiendo que hay muchas ventajas que te ofrece el tamaño empresarial, no solo a la hora de internacionalizarte, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, como decía Enrique, es muy importante también el saber o el buscar cuál es el tamaño que tienes que conseguir dentro de tu segmento. Y como decía antes también, estamos en un mundo que está muy globalizado. En ese mundo globalizado ya no solamente la posibilidad que tienen las empresas españolas de ir a mercados fuera, sino es la competencia real que en este mercado nuestro están viviendo nuestras empresas. Por eso, para ser capaces de competir con éxito, de sobrevivir, hace falta crecer hasta alcanzar ese tamaño al que se refería Enrique, de ser en tu sector relevante, de tener el peso que te permita ser reconocido, tener una marca, aunque seas una empresa que no sea de consumo, en una empresa de B2B, que dentro de tu sector se te conozca, se te respete y que, por supuesto, seas muy competitivo, seas innovador, aportes calidad. Y eso te va a permitir, entre otras cosas, algo que hoy en día creo que es el factor fundamental para el crecimiento de las empresas, que es el ser capaz de atraer y desarrollar el talento. Oye, Enrique, aunque las cifras, y las hemos comentado al principio, hablan por sí solas, ¿no? Quiero que de alguna forma traslades a quien nos está viendo ahora mismo la importancia que tiene internacionalizar la actividad de uno y, por supuesto, destacar en su mercado, en un mercado que obviamente es global. Pues desde el punto de vista de nuestra experiencia no se podría entender la compañía si no fuera la internacionalización. Cuando estamos hablando de un porcentaje pues tan alto dentro de las cifras de negocio, ¿por qué es tan importante? Para nosotros ha sido muy importante ya no solo por alcanzar el volumen de facturación, el tamaño de la compañía, sino por lo que significa tener un modelo de negocio no dependiente solo de un solo país, solo de un tipo de consumidores, sino en tener un negocio mucho más global que está en muchos sitios, ¿no? Además de unas grandes posibilidades de crecimiento, permite una manera muy distinta de encarar el futuro, ¿no? Ha habido épocas pues, en España como la de 2008, generalizadas de crisis, que para nosotros fueron grandes oportunidades, ¿no? Porque el estar
tan situados internacionalmente, pues nos permitió obtener muchas ventajas, ¿no? O sea que no es solo el tamaño que puedes adquirir como empresa, sino el tipo o modelo de empresa en el que te conviertes, ¿no? Y además, pues al ser mucho más global y al estar en muchos más países, el aprendizaje y tu manera de pensar y tu manera de evolucionar es completamente distinta, en mi opinión. Oye, Carlos, y aunque suene un poco a rompecabezas, una pregunta para que nos puedan entender, o por lo menos se puedan orientar. ¿Hay que crecer para internacionalizarse, o si uno se internacionaliza está creciendo? Pues yo creo que las dos cosas. O sea, lo que hay que ver primero es el mundo como es hoy. Y el mundo como es hoy es un mundo globalizado, en donde, como decía antes, no vamos a poner barreras a las empresas de fuera que van a venir a competir con nosotros. Igualmente, hoy en día, las barreras de entrada en general en los mercados exteriores han bajado muchísimo. Y eso hace que una empresa de un tamaño relativamente pequeño pueda plantearse algo que hace 20 años era a lo mejor muy difícil, que es el internacionalizarse. Y que, por tanto, yo creo que desde el momento en el que una empresa ha dado ya sus primeros pasos, lo que tiene que tener es la visión de dónde quiere estar en un horizonte de 5 o de 10 años. Esa visión tiene que basarse en este mundo global en el que vivimos y empezar a dar los pasos para buscar ese espacio que hemos estado hablando antes en su segmento, pero en un mundo global. Enrique, y en vuestro caso, aludiendo a esta cuestión, ¿no? ¿Crecer para internacionalizarse o internacionalizarse y crecer al mismo tiempo? En vuestro caso, ¿cómo se produjo? Entiendo que, como ha dicho Carlos, pues de una manera prácticamente pareja, ¿no? Sí, esto es como el huevo o la gallina, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Pero bueno, yo creo que fue internacionalizarse para crecer, porque en los mercados en los que operaba la compañía, esta es una compañía de 60 años, ¿no? Este mercado hace unos años en los animales domésticos en España, por ejemplo, era un mercado muy pequeñito, ¿no? Entonces, esa necesidad de crecimiento encontró enseguida la internacionalización como una vía, ¿no? Porque en España no era un mercado relevante y de ahí surgió la oportunidad, en nuestro caso, ¿no? Y después de eso, pues ya va todo seguido, ¿no? Porque ya se ve en el momento que abres las puertas que hay muchísimas más oportunidades cuando sales de tus muros habituales, ¿no? Y se empezaron a desarrollar otra serie de productos que no tenían nada que ver con los tradicionales de la compañía. Carlos, aunque ya se ha incidido en esta cuestión, te pregunto, ¿qué es mejor tener para un poco como impacto en la economía de nuestro país? Que haya muchas empresas pero que facturen un poquito o que exporten un poquito, empresas exportadoras, o que haya pocas empresas exportadoras pero que facturen mucho en el exterior. A nivel país, ¿cuál es el mejor impacto, en tu opinión? El tamaño de las empresas yo creo que tiene un impacto muy positivo, primero en toda la economía y luego también en todo el tejido empresarial. Cuanto más grande es una empresa, más se apoya en su desarrollo, en su actividad, en empresas más pequeñas. Eso es tremendamente beneficioso. Y además estamos en un mundo en el que estamos saliendo de una época en donde la clave era la productividad y la competitividad, a otra época en la que eso se da por descontado. Ser competitivo, ser productivo es imprescindible para sobrevivir en el mercado un día, pero que además entramos en una época en donde lo que prima ahora es la colaboración y la creatividad. Y esa componente de colaboración, las empresas de un cierto tamaño son las que más capacidad tienen de, alrededor de ellas, el generar lo que llamamos un ecosistema de empresas colaboradoras que van a ser cada vez más importantes en su desarrollo y en su crecimiento. Y para una empresa pequeña, el poder tener una empresa de un cierto tamaño a la que el contar con ella para el desarrollo es fundamental. Lo hemos visto en España en muchísimos casos. Por ejemplo, en España tenemos una industria agroalimentaria de muy primer nivel a nivel internacional porque hemos tenido grandes compañías como por ejemplo Mercadona, que lo que han hecho ha sido el tirar de un montón de empresas que inicialmente eran pequeñas y que hoy en día pues, ya son actores con una capacidad internacional muy reconocida. O sea, un efecto arrastre es importante, ¿no? Es muy importante. Enrique, ¿estás de acuerdo, no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esa colaboración en los programas, en el programa de Creciendo es un tema que nos insiste mucho, utilizan un término muy bonito, el de ecosistemas, que
es muy importante hoy en día. Hoy en día hay que sumar esfuerzos, y hay que hacer las cosas conjuntamente. Esa colaboración es fundamental hoy en día en los negocios. Oye, ¿y vosotros cómo habéis crecido? Bueno, pues nosotros no hemos utilizado, dependiendo, al final nos hemos ido adaptando en cada uno de los países de distinta manera. Hay países donde hemos fundado empresas y hemos empezado desde cero, en otras hemos comprado empresas que ya existían, en algunos hemos empezado comercializando y luego fabricando allí también. Yo creo que no debe haber una receta única. Creo que al final el entorno donde vayas a hacer el negocio es muy importante, al sitio donde te vayas a ir, y que tienes que analizar el lugar donde vas a hacer el negocio y adaptarte a lo que es mejor en esos países. Nuestra experiencia no es de que haya que ir a una única receta sobre cómo establecerse en un país, ¿no? Oye, vosotros, y ahora vamos a, si os parece, profundizar un poco más en ese programa Creciendo, tenéis una historia de 60 años, Enrique, y muchos podrían pensar, bueno, si ya lo tenéis todo aprendido, ¿para qué necesitáis el programa Creciendo? Y sin embargo, teníais la necesidad, os visteis en la necesidad de crecer más todavía. Lo de todo aprendido, ni muchísimo menos. Pues la experiencia para nosotros en Creciendo ha sido sumamente positiva. ¿Por qué? Pues, ¿qué nos aporta a nosotros el programa? La posibilidad de estar con compañías en unas circunstancias muy parecidas y intercambiar experiencias es una cosa que tiene muchísimo valor. Si a eso lo juntas con escuchar en todos los distintos aspectos la opinión de expertos que te recomiendan de una manera sistemática sobre lo que tienes que hacer, y luego un tercer aspecto que también es muy importante, es muy bueno salir del día a día para poder hablar de estas cosas. El día a día en las empresas a veces es complicado en el sentido de que te mata el parar para mirar adelante, y Creciendo, bueno, lo comparto con muchos de los participantes y con muchos CEOs que dicen, señalan en amarillo los días porque saben que son los días del mes que van a tener realmente para hacer lo más importante por lo que nos pagan, que es que pensar cómo seguir creciendo, ¿no? Y si no, el día a día es implacable, ¿no? O sea que nos genera muchísimo valor, porque tenemos muchísimas cosas que aprender. Es que lo primero que has dicho no es así. Pues precisamente por eso, Carlos, muchas empresas, igual con importantes ya facturaciones o que están cerca de ese middle market que has definido entre... ¿Cuánto estaba el tamaño del middle market para que más o menos se sitúen? No hay un tamaño establecido en las estadísticas, pero hay un cierto consenso que está entre los 50 y los 500 millones. Bueno, pues empresas que están en ese rango, que se podrían considerar exitosas, que han ido más allá del concepto de pyme, ¿por qué deben hacer esta reflexión de que no está todo aprendido? ¿O cuándo se deben dar cuenta de que, oye, que todavía tienen muchísimo más recorrido? ¿Y por qué no optar al programa Creciendo? Bueno, yo creo que estamos en un mundo que cambia tan deprisa que cualquier CEO, cualquier equipo directivo de cualquier empresa en estos momentos es totalmente consciente de que tiene que estar constantemente mirando hacia afuera y constantemente intentando ver cuáles van a ser las claves de la empresa, de su empresa, en los próximos 3 o 5 años, ¿no? Una de las razones, yo creo que del éxito que está teniendo el programa Creciendo es el cuidado que hemos tenido en estos años en la identificación y la selección de empresas buenas. Porque cuando una empresa es buena, lo que ha comentado Enrique es que lo vemos. O sea, las empresas vienen con esa conciencia muy clara de la necesidad de aprender, de la necesidad de escuchar, de la necesidad de mirar más allá. Y luego, algo que también buscamos mucho en Creciendo, que es muy importante, es que vienen con también la vocación de compartir. O sea, vienen con una idea muy clara de que si compartes, recibes muchísimo más que si no lo haces. Y eso es, como te decía, yo creo que el éxito que estamos teniendo en Creciendo. Carlos, actualmente, ¿en qué situación se encuentra el programa Creciendo? ¿Qué es lo que tiene que hacer una empresa como Tolsa, en este caso, para formar parte de él? ¿Llama a vuestra puerta? ¿Vosotros vais a buscarle? ¿Cómo se hace? Pues mira, en este momento estamos en un momento precioso, porque hemos cubierto la primera etapa de Creciendo, que es alcanzar las primeras 100 empresas que participan en el programa. Y que además ese ha sido cumpliendo el plan que teníamos desde hace 5 años, de alcanzar las 100 empresas a partir de 4 años de actividad, y que la verdad es que hemos conseguido alcanzarlo. A Creciendo, las empresas vienen por invitación.
Nosotros lo que hacemos es, hay un grupo que se dedica durante todo el año a la selección de las empresas, que se dedica a primero buscar aquellas empresas que son candidatas para formar parte de Creciendo. Hay un criterio muy básico que es la facturación. Como he dicho antes, empresas que facturan entre 50 y 300 millones. Al principio nos ocupamos mucho de intentar definir cuáles eran los parámetros, las claves que hacían que una empresa pudiera estar en Creciendo. Y la verdad es que nos rendimos al cabo de bastantes meses de intentarlo con muchísimos expertos de las empresas que colaboran con Creciendo, y llegamos a la conclusión de que al final es muchísimo más fácil reconocer una empresa buena cuando la ves que el definirla. Y en Creciendo lo que hacemos es, primero, francamente, mucho trabajo de buscar en las bases de datos, en estadísticas, en noticias en los medios, para intentar detectar cuáles son las empresas que pensamos que en principio tienen esas características de excelencia para participar en Creciendo. Luego lo que hacemos es miramos dónde están o qué han hecho en los últimos 3 o 4 años. Buscamos empresas que, por ejemplo, en los últimos 3 años se hayan dado beneficios, que estén creciendo, que tengan algunas características en su mercado que hagan que sean empresas que se puedan diferenciar y crecer. Y a partir de ahí lo que hacemos es contactamos a los CEOs, o sea, el presidente, el director general, pero realmente al primer ejecutivo de la empresa. Y vamos a verles, y en una primera reunión lo que hacemos es les contamos lo que es Creciendo y escuchamos de ellos mismos lo que es la empresa. Con lo que hemos aprendido en esa primera reunión, lo que hacemos es reunimos al grupo de trabajo de las empresas y decidimos si esa empresa en principio reúne las características para participar en Creciendo. En el caso de que lo veamos así, les pedimos una segunda reunión, que suelen ser reuniones ya más largas, tenemos el récord en 6 horas de una segunda reunión de este tipo, en donde lo que hacemos es un repaso del plan que tiene la empresa, cuál es el proyecto de empresa, cómo piensan crecer, y al mismo tiempo lo que vamos haciendo es les vamos contando algunas de las claves que en Creciendo estamos viendo que son fundamentales para su crecimiento. Y en esta segunda reunión es donde vemos primero lo que es la empresa y si va a haber una sintonía con el resto de las empresas que ya participan en el programa, por ejemplo, con esa clave tan importante que es el participar no solo para recibir, sino también para compartir y para aportar. Después de esta segunda reunión volvemos otra vez a reunir el equipo de empresas y si por unanimidad todo el equipo considera que esa empresa tiene el perfil para participar en Creciendo, es cuando les invitamos a participar. Bueno, Enrique, por tanto, no está nada mal el proceso de selección que ahora estáis dentro, ya lleváis un tiempo. Sí. ¿Cuál es un poco la experiencia vivida y adquirida de todo este tiempo que habéis participado en Creciendo? Bueno, yo yendo un poco a las empresas que estamos en Creciendo, me llama mucho la atención, por un lado, la diversidad en cuanto a que estamos en negocios muy distintos, en segmentos muy distintos y por lo tanto se ponen experiencias encima de la mesa muy distintas, pero a su vez hay una gran homogeneidad en cuanto a filosofía, en cuanto a valores, en cuanto a la importancia que se le da a la innovación, por supuesto la importancia que se le da a la internacionalización. Entonces eso te permite que la capacidad de aprendizaje que tienes en el programa es enorme, ese compartir experiencias, como comentábamos, y ese escuchar por parte de expertos que vienen de empresas cómo de una manera muy sistemática hay que ver cosas importantes en esa agenda de crecimiento, en esa agenda del CEO, como le llaman en Creciendo, pues es una cosa que genera muchísimo valor. Y para mí también tendría que decirlo, que genera mucho valor ese sentimiento como al final de familia, ¿no? Cuando ves las empresas creciendo, pues todos nos seguimos a los otros por las noticias, cuando vemos los productos en el mercado, ¿no? Y es otro incentivo más, ¿no? Tenemos la sensación de que todos juntos en Creciendo somos como una especie de gran empresa también, ¿no? Si sumamos la actividad de todos, ¿no? Y nos seguimos y nos ayudamos mutuamente y buscamos esas colaboraciones que comentaba Carlos. Carlos, si se logra el objetivo de hacer más grandes a este centenar de empresas, esto representa pues una parte muy significativa del PIB y cambiaría un poco ese panorama que, como bien has definido antes, pues es único en Europa, ¿no? De cómo hemos sabido transformar lo que eran pequeñas empresas en grandes multinacionales de referencia mundial. ¿Cuáles son los siguientes pasos ahora mismo que tenéis en el horizonte para el desarrollo de Creciendo? Pues mira, como decías, sí que las 100 empresas que tenemos ya en Creciendo ya empiezan a tener un peso significativo, ya se ven.
El conjunto de la facturación de estas 100 empresas está por encima de los 12.000 millones. Tienen ya más de 60.000 empleados y esto está alrededor de ese 1%, de un 1% del PIB, ¿no? Yendo hacia adelante, pues lo que nos encantaría sería que estas 100 empresas sigan creciendo. Para que te hagas una idea, en los últimos años que llevamos de actividad en Creciendo, el crecimiento medio de las empresas que formaban parte, porque hemos ido creciendo cada año, de las empresas del programa, pues ha estado por encima del 12%. La media de crecimiento de las empresas en España ha estado en estos años entre el 2 y el 3%. Entonces son empresas que ya de por sí lo están haciendo muy bien y crecen mucho. Pues nuestra aspiración es a que estas empresas sigan haciéndolo también como hasta ahora, sigan creciendo, empiecen a generar ese efecto arrastre en las demás, aunque solo sea un efecto de, oye, si estos lo pueden hacer y son más o menos de mi tamaño, ya no es como mirar a Inditex y decir, bueno, estos sí que empezaron siendo pequeños, pero es que ahora ya son auténticamente un gigante, pues si ellos lo pueden hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y que además, en Creciendo, seamos capaces de identificar cuáles son las claves en las que se tienen que centrar las empresas para crecer. Y un hecho, Enrique, muy importante, son los valores. Es el realmente ser capaces de generar en la empresa una cultura que haga que la gente quiera trabajar en esa empresa, que la gente se sienta, los empleados de la empresa se sientan parte de un programa, de un plan, de un objetivo, que la empresa tenga una razón de ser. Y si somos capaces de conseguir, no nosotros como programa, sino estas empresas de Creciendo, que esto permee a todo el resto del tejido empresarial español, yo creo que será pues, un gran éxito. Y como aspiración, pues no vamos a quedarnos en 100 empresas. Estas 100 empresas primero son las primeras y francamente nos va a costar mucho encontrar, ya nos gustaría, otras 100 empresas tan buenas como estas, porque como te decía antes, el proceso de selección ha sido muy bueno, pero seguiremos buscando las siguientes 100 buenas empresas en España para en 5 años llegar a lo mejor a tener pues 300 o 500 empresas que de alguna manera participen en el programa, quizá no con la intensidad que lo están haciendo estas primeras 100, y conseguir también que tengamos pues alrededor de ese 3%, 4% del PIB español participando de alguna manera en este programa y que esto contagie. Me parece que eso es muy importante. Oye, volviendo a la experiencia, Enrique, aprendida en el programa, vosotros ya erais una empresa internacionalizada. Sin embargo, desde que estáis en el programa, ¿ha habido algún cambio de visión que os haya hecho ver más allá, algo que no veíais en vuestra política de comercio internacional? Sí, nos ha hecho desde luego acelerar algunas cosas, ¿no? Desde que estamos creciendo, pues hemos acelerado nuestra expansión en América del Norte y en América del Sur, que no estábamos presentes con empresas directas y con personal en esos países, y lo estamos desde que estamos en Creciendo, ¿no? Y nos ha hecho tener además en la agenda muchos más planes ambiciosos que antes no teníamos, de zonas que no conocíamos o que pensábamos que eran complicadas para nosotros, pero que el poner esas experiencias en común con otras empresas que así están nos dan una información y un conocimiento que nos genera muchísimo valor, ¿no? O sea que se vuelve a repetir de nuevo, Carlos, el concepto de ambición, de sana ambición para crecer, ¿no? Que deben interiorizar muchas de las empresas. Absolutamente. En un mundo tan competitivo como el que estamos, un mundo hipercompetitivo, si realmente una empresa no tiene esa aspiración sana de el ser líder en su segmento, de estar entre los mejores en su segmento, pues eso no va a venir por casualidad. Y por eso es fundamental tener esa aspiración, tener muy clara cuál es la razón de ser de la empresa, porque si la empresa no existiera habría que inventarla. Y alrededor de esa razón de ser, el desarrollar todo un plan de desarrollo que motive primero a los que trabajan en la empresa, que además sirva para motivar a esos agentes del ecosistema que se van a rodear a la empresa para su crecimiento y que a partir de ahí
Sí. pues eso empieza a funcionar. Yo creo que siempre se pone el énfasis, o lo primero en lo que se pone el énfasis en un proceso de internacionalización, pues a lo mejor son en dos cosas, en tener una ventaja competitiva, una idea, algo distinto, una innovación, y en el segundo en el tema financiero, ¿no? De tener la capacidad de acometer ese crecimiento, ¿no? Pero hay otras dos cosas pues, que son muy importantes, yo creo, ¿no? Y que en creciendo lo pones muchísimo más en valor cuando ves los casos del éxito, que para mí es esa ambición, ese espíritu de ambición por parte de los que dirigen la empresa, y luego el talento y los equipos humanos en los distintos países capaces de llevarlo a cabo. Esos dos factores que quizás se citan menos que los otros dos, que los dos primeros, que luego son indispensables, en creciendo, yo cuando comparto experiencias con mis colegas y compañeros, veo en las empresas de mayores éxitos que esos dos segundos factores son para ellos importantísimos, ¿no? Y me hace mucho reflexionar y en saber cómo tenemos que impulsarlos dentro de nuestra casa. Sí, entiendo que no es solo una planificación obligada, ¿no? De financiera y estratégica. Sí, y de tener una idea distinta, obviamente, sino no es solo eso. ¿No? Actitud y personas con esa actitud en los distintos países y con esa misma ambición. Oye, pues no me queda, la verdad es que durante todo este tiempo pues ha estado plagada nuestra conversación de buenas reflexiones y buenas recomendaciones, pero sí que os pido una última final que le dirijáis a todos los que nos están escuchando, que quizás son pequeñas empresas, que quizás son medianas empresas, pero que todas, ambas, tienen capacidad de crecer y también de mirar al exterior para fomentar ese crecimiento. Por la experiencia de haber trabajado y estar trabajando con 100 empresas y estar compartiendo ahora mismo la vida, pese a los 60 años de historia que tenéis con otras empresas que os están enseñando. Carlos, un consejo para quienes nos están escuchando. ¿Puedo dar 5? Bueno, por supuesto, 5 y 10 te pedirían. Pues fíjate, el primer consejo, que esto es un poco resultado de este trabajo que hemos estado haciendo estos años con Creciendo, es mirar hacia afuera. O sea, estamos en un mundo que cambia muy deprisa y es obligación de los CEOs, obligación de las empresas, intentar anticipar en lo posible los cambios que se están produciendo y cómo les va a afectar. El segundo punto, muy importante también, es el apoyarse en un ecosistema para crecer. Buscar esas empresas que van a complementar tus capacidades, que te van a aportar una especialización, sea de un conocimiento de mercado, sea una capacidad de hacer algo mucho mejor y más eficiente que tú, porque vas a crecer muchísimo mejor. La tercera, lo que decía Enrique, el talento, que quizá la pondría la primera de todas, el talento. Buscar el mejor talento y ser conscientes de que muchas veces ese talento no tienes por qué tenerlo en tu empresa. Por muy grande que sea una empresa, por definición va a tener más talento fuera que dentro. Y el éxito está en la capacidad de tener suficiente talento dentro como para poder apalancarte, aprovechar, comprometer al talento que hay fuera. Otro punto es el tener una organización del siglo XXI. O sea, el tener una organización que sea capaz de permitir que ese talento que vas integrando se desarrolle, sacarle el mayor partido. Y luego algo que también no hay que olvidar, es la importancia de la marca. Y la marca tiene muchos factores, pero hay uno fundamental que es la confianza. Estamos en un mundo en donde la confianza cada vez va a ser importante. Y no solamente en términos de las empresas que van al consumidor final, sino también en las relaciones entre empresas que están en un modelo business to business, en donde hoy en día, en ese mundo de colaboración, pues la confianza es importante. Y hay que entender que cuando tú tienes una relación de cliente que busca suministradores, es el cliente el que escoge al suministrador. Pero cuando lo que vas buscando es una relación de colaboración, hace falta que esa elección sea mutua y que haya un alineamiento en unos objetivos y que haya un enriquecimiento por las dos partes en lo que es esa colaboración. Pues no sé si te ha dejado algún consejo. Pues eso estaba pensando, que con la recopilación que ha hecho Carlos, poco me queda que añadir, ¿no? Lo único, quizás enfatizar una de las cosas que ha dicho, ¿no? Lo de mirar hacia afuera, ¿no? Al final, si estás en un proceso de internacionalización, estás mirando mucho hacia afuera, pero es que tenemos que mirar mucho hacia afuera de lo que es nuestro día a día de las empresas, ¿no? Y eso es la gran oportunidad que nos ha dado Creciendo, ¿eh? El poder estar con otras empresas, trabajar conjuntamente estos ecosistemas que dice Carlos, ¿no? Ese mirar hacia afuera, para mí, es lo más importante porque muchas veces es lo más complicado en el día a día, ¿eh? El mirar hacia afuera de tu negocio y ponerte a trabajar y a reflexionar levantar y a pensar la cabeza, con otras ¿no? empresas y levantar la cabeza, ¿no? Y ese contexto que crea Creciendo es excelente y es una oportunidad que hay que aprovechar, ¿no? Y diría bastante única, ¿eh? Porque trabajamos
en otros países, yo pregunto a colegas de otras empresas, y no tienen la suerte de tener esos creciendos, ¿no? O sea que tenemos que aprovecharlo al máximo. Efectivamente, un programa país que impulsa ICEX, la Fundación Bankinter, Círculo de Empresarios, y que alberga ahora mismo a 100 empresas que, bueno, que ojalá tengan muchísimo futuro. Carlos Mira, presidente de Creciendo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a Enrique Gómez, director general de Tolsa, muchísimas gracias y mucha suerte para el futuro. Muchas gracias, ha sido un placer estar aquí.